a grabarlo. Que quiere ingresar, pero no la puedo hacer. Bueno, cualquier cosita, si hay alguien en la sala me avisan, así puedo ingresar. Bueno. Entonces, vamos a hacer el práctico 3, que es de consumo. Cuando nosotros empezamos la primera clase, ¿se acuerdan que partíamos del indicador del PBI, que medíamos la generación de riqueza del país? Por los 3 métodos determinábamos el PBI a precio de mercado. A ver, aguárdame que están queriendo entrar. Bueno. Hay una de las chicas que no la puedo admitir. Cuando determinábamos el PBI a precio de mercado, ¿se acuerdan que podíamos de esa manera analizar esta herramienta o este coeficiente teniendo en cuenta en términos brutos, si le restábamos las amortizaciones, lo expresábamos en términos netos, si le restábamos los impuestos indirectos menos los subsidios, el neteado de los subsidios, lo expresábamos a costo de precio de mercado, lo expresábamos en costo de factores, y si queríamos expresarlo en términos nacionales, le sumábamos o le restábamos las remuneraciones netas a factores del exterior. De esa manera determinábamos el Producto Neto Nacional a costo de factores, que era igual al ingreso neto nacional a costo de factores, salvo que hubiera efectos en relación precios internacionales, que también se los sumábamos o restábamos. Una vez que llegábamos al ingreso nacional neto a costo de factores, restábamos o sumábamos conceptos que afectaban el ingreso personal, ¿sí? ¿Se acuerdan que eran las jubilaciones, los aportes? Y de esa manera determinábamos el ingreso personal, el ingreso que llegaba a la familia. Una vez que teníamos ingreso personal disponible, decíamos que ese ingreso personal disponible va a estar destinado una parte al consumo y otra parte al ahorro. Entonces lo que vamos a ver ahora es la función de esa partecita, lo que es de consumo. También en la primera clase yo les decía que la ecuación que vamos a desarrollar en toda la materia era la ecuación macroeconómica fundamental, que teníamos por una parte la oferta global, que estaba compuesta por el Producto Bruto Interno más las importaciones. Por otra parte era la demanda global, que estaba compuesta por el consumo que realizan las familias, las inversiones de las empresas, el gasto del Estado y las exportaciones. Entonces, acá lo que vamos a analizar es esta función de consumo, cómo está compuesto el consumo de esta economía que estamos analizando. Entonces, como ustedes ya ven en teoría, la función de consumo va a estar compuesta por el consumo autónomo, es esta CO, que es un concepto autónomo, siempre es igual o mayor a 0, es independiente del nivel de ingreso. Y por otra parte, esto va a estar sumado a la propensión marginal a consumir, o la C chiquita, que también lo van a ver en algunos libros, y esta propensión marginal a consumir va a ir entre 0 y 1. Y significa que por cada peso adicional de ingreso disponible, ¿cuánto se va a destinar al consumo? Por eso está multiplicando el ingreso disponible. Este ingreso disponible es el ingreso de las personas, el total del ingreso menos los impuestos directos que pagan las familias o las personas. Entonces, esta ecuación es una relación positiva. A medida que aumenta el ingreso, va a aumentar esta función de consumo. Y a medida que aumenta el consumo autónomo, este consumo que es independiente del nivel de ingreso, aunque las familias o las personas no tengan ingresos, el consumo se mantiene, el consumo necesario. Este consumo, si no hay ingreso, lo sumo se va a pedir prestado, se va a deshorrar, pero es independiente del nivel de ingreso. Entonces decíamos que estas funciones es una relación positiva, porque si aumenta el ingreso disponible, aumenta la función de consumo, y si aumenta el consumo autónomo, también decimos que aumenta la función de consumo. Esta función de consumo es complementaria con la función de ahorro, porque la función de ahorro la van a ver con una S. Fíjense que acá en la función de consumo, el consumo autónomo es positivo, y en la función de ahorro el consumo autónomo es negativo. Por esto que decíamos, que son complementarios. Si el consumo, en este caso el consumo autónomo es 1000, el consumo autónomo en la función de ahorro va a ser menos 1000. Eso también va a estar sumado y va a estar multiplicado a la propensión marginal, en este caso ahorrar, que es 1 menos C. Es 1 menos
la propensión marginal a consumir que vimos en la función de consumo. Siempre por el ingreso disponible. A medida que aumente el ingreso disponible, también va a aumentar la función de ahorro. Esto va a depender, según qué clase social estemos hablando o analizando, según la propensión marginal a consumir que tenga. Si la propensión marginal a consumir es más alta y el ingreso disponible aumenta, obviamente el ahorro va a aumentar, comparado con otra función de ahorro de otra clase social. Entonces, la suma de estas dos propensiones marginales, de la propensión marginal de consumo y de ahorro, siempre es igual a 1. Hágase la propensión marginal a consumir es 0,80, la propensión marginal a ahorrar es 0,20. O sea, de ese peso adicional de ingreso disponible, 0,8 centavos van a ir al consumo y 0,20 al ahorro. Por eso decimos que son complementarios. Y acá lo que vemos es, tenemos las funciones de consumo y ahorro, ahora vamos a ver un ejercicio, pero lo vamos a analizar en forma individual, o sea, teniendo en cuenta las diferentes clases sociales que vamos a dividir esta economía para analizarla, y después vamos a ver la función de consumo global de toda la economía, y la función de ahorro también global. Por otra parte, también lo que podemos determinar, bueno, y este consumo, después creo que lo vieron en teoría, pero va a estar afectado por distintos objetivos. Puede haber, por ejemplo, si el ingreso aumenta, aumenta el consumo, si la tasa de interés aumenta, el consumo disminuye, porque se prefiere hacer un plazo fijo, por ejemplo, para aprovechar esa tasa de interés alta, entonces disminuye el consumo. Por alguna innovación tecnológica, puede ser que el consumo aumente, el aumento de precios puede ser que disminuya el consumo. Estas son todas medidas que van a modificar la función de consumo. A veces nosotros los parciales les pedimos eso, que apliquen distintas medidas que alienten el consumo o disminuyan el consumo. Entonces ustedes tienen que enumerarlas. No me voy a detener en eso porque creo que lo vieron en teoría, pero bueno, más que nada para mencionarlas. Bueno, y por otra parte, fíjense que acá tenemos la propensión marginal a consumir y la propensión marginal a ahorrar, lo que veíamos recién. Entonces, ¿cómo sacamos? ¿Qué sería la propensión marginal a consumir? Es lo que se destina de esa variación, de esa nueva unidad monetaria adicional del ingreso, ¿cuánto se destina al consumo? Y lo mismo pasa con el ahorro. De esa nueva unidad monetaria adicional del ingreso, ¿cuánto se va a destinar al ahorro? Entonces decíamos que estas dos propensiones marginales son identidades. La suma de ambas da 1. Es el total, es esa unidad monetaria adicional de ingreso. Estas pueden ir entre 0 y 1. Como yo les decía al principio, esta puede ser, la propensión marginal a consumir puede ser 0,80 y la propensión marginal a ahorrar puede ser 0,20. Siempre la suma de ambas es igual a 1. Por eso decimos que son identidades. Y por otra parte tenemos la propensión media, que es de ese total de ingreso, cuánto se destina al consumo, y del total de ingreso, cuánto se destina al ahorro. En este caso, estas propensiones marginales pueden ser mayores a 1 o negativas, porque si el ingreso es 0, puede ser que yo esté consumiendo, y como no existe ingreso, lo que puede ser que se esté desahorrando o pidiendo prestado. Entonces, en este caso, el ahorro va a ser negativo. Sumadas las propensiones marginales, las propensiones medias, también van a ser igual a 1, al total del ingreso. Bueno, no sé si les hice un resumencito más o menos de lo que vieron en teoría, no sé si tienen alguna duda. ¿Se entendió eso, chicos? ¿Cómo? Sí, profe, se entiende. Ay, no los escuché, perdón. Que sí, profe, que se se entendió entiende. todo lo que teoría. Bueno, esto más lo vieron, obviamente, desarrollado todas estas fórmulas en teoría. Lo que yo les hice un resumencito de las fórmulas que vieron para que podamos hacer los ejercicios. Pero bueno, ahora vamos entonces a hacer el ejercicio número 1 del práctico 3. A ver, lo tengo por acá. Sí, el trabajo práctico número 3.
Bueno, entonces, el ejercicio 1 dice, la economía se ha dividido en 3 grupos familiares. La función de consumo para el grupo A es de 15 más 0,75 por el ingreso disponible. Para el grupo B es de 25, el consumo autónomo, más 0,75 de ingreso disponible, y para el grupo C es de 50, este consumo autónomo, más 0,75 de la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible. O sea, esta economía que estamos analizando está dividida en 3 clases sociales, que puede ser clase alta, clase baja y clase media. Y cada una de estas clases sociales tiene una función de consumo diferente. En este caso, en este ejemplo, en este ejercicio, todos tienen la misma propensión marginal a consumir. O sea, por cada ingreso disponible adicional que tenga la clase social o la familia, se destina 0,75 centavos a la función de consumo. ¿Sí? Y en la clase social A tiene un consumo autónomo, o sea, independiente del nivel de ingreso, de 15. La clase B tiene un consumo autónomo de 25 y la clase C tiene un consumo autónomo de 50. En el punto A dice, determinar el consumo de cada grupo familiar y de la economía, en la función de consumo global, sabiendo que del ingreso se distribuye el 40% para el grupo A y el resto por partes iguales entre los restantes grupos familiares. Y el nivel de ingreso disponible total es de 2.000 pesos. Entonces lo que tenemos que hacer acá es ver cuál es el ingreso disponible de cada una de las clases sociales. El total del ingreso es de 2.000. Y el enunciado decía que el 40% estaba destinado a la clase social A, o sea que el ingreso disponible era 800, y en partes iguales a la clase social B y C. Entonces serían 600 y 600. Lo que tenemos que determinar ahora es cuál es el nivel de consumo de cada una de las clases sociales. Reemplazando la función de consumo, tenemos que el consumo autónomo de la clase social A es 15, más la propensión marginal a consumir, 0,75, por el ingreso disponible de la clase social A. Entonces sabemos que la función de consumo de la clase social A es de 615. Lo mismo vamos a hacer con la clase social B. La función de consumo de la clase social B tiene un consumo autónomo, independiente del nivel de ingreso, de 25 pesos. La propensión marginal a consumir es de 0,75 por el ingreso disponible de 600. Entonces la función de consumo de la clase B es de 475. Por otra parte, la clase social C tiene un consumo autónomo de 50, más la propensión marginal a consumir, por el ingreso disponible 600, y la función de consumo, ¿sí? ¿Lo puede explicar de nuevo, más detallado? Bueno, ¿qué parte? ¿Las funciones no entendiste? Sí, la primera parte. Bueno. O sea, ¿cómo tengo que hacer? Bueno, ¿te acordás lo que yo les dije recién en teoría? ¿Cuál era la función de consumo? Que seguramente en teoría la desarrollaron, cómo se forma la función, yo se las expliqué recién cómo estaba compuesta. Que era la función de consumo general, ¿sí? Era igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible. Ese consumo autónomo es independiente del nivel de ingreso, ¿sí? Independientemente que la persona gane 1.000, 2.000, lo que gane, siempre el consumo autónomo es independiente, siempre va a tener ese consumo. Por eso este consumo autónomo, la función de ahorro es negativo, es ese mismo monto negativo, por lo que decía recién. Si el ingreso disponible es 0 y el consumo autónomo, lo que va a hacer la familia es pedir prestado o desahorrar. Por eso en la función de ahorro es negativo. ¿Sí? Una vez que sabemos que esta es la función de consumo, que la tienen acá planteada al principio del ejercicio, cada clase social va a tener una función de consumo diferente. Independientemente, esto depende de los niveles de ingreso, de qué clase es una clase social alta, baja. Ahora vamos a ver si es una clase social alta, baja o media, cómo impacta en la propensión marginal a consumir. La clase social A estaba dado en el ejercicio, tenía un consumo autónomo de 15. Una propensión marginal a consumir, o sea, esa partecita, pues, por cada ingreso, por cada peso del ingreso adicional que se genere, 0,75 va a ir al consumo, y el resto al ahorro. La clase social B tiene 25 pesos de consumo autónomo,
más 0,75. En este ejercicio son todas las propensiones marginales iguales, pero ya van a ver en otros ejercicios que lo vamos a ir modificando y vamos a ir analizando porque es diferente. Entonces, una vez que armamos la función de consumo de cada una de las clases sociales, lo que nos pide el ejercicio en el punto A es determinar cuánto es ese consumo. Nosotros sabemos que el total del ingreso disponible de esta economía es de 2.000, y que el 40% de esos 2.000 corresponden al ingreso disponible de la clase social A, el 30% de la clase social B y el 30% restante de la clase social C. Entonces ya tenemos cuál es el ingreso disponible de cada una de las clases sociales. Lo que hacemos es reemplazamos esos ingresos disponibles en las funciones de consumo. La función de consumo del sector A era 15 pesos de consumo autónomo, más 0,75 por el ingreso disponible, 800. La función de consumo, el total de consumo de la clase A es 615. En la clase B tiene un consumo autónomo de 25, con la proporción marginal a consumir 75, y el ingreso disponible era 600. Entonces, la función de consumo de la clase B es de 415. Por otra parte, el consumo autónomo de la clase C es de 50, más la proporción marginal a consumir, por también el ingreso disponible de 600, el total del consumo de la clase C es de 500. ¿Se entendió ahí? Sí, ahora entendí, gracias. ¿Sí? Lo que se hizo es simplemente reemplazar el ingreso disponible en cada una de las funciones de consumo de las clases sociales. Eso ahí de lo que determinamos, lo que pide en el punto A, que es determinar cuál es el ingreso, el consumo de cada una de las clases, en forma particular de cada una de las clases sociales. Y después nos pide cuál es el consumo global de esta economía. Lo que tenemos que hacer es, la función de consumo era consumo autónomo más la propensión marginal a consumir, que las veíamos con la C chiquita, por ingreso disponible. El consumo autónomo, como son independientes del nivel de ingreso, para ver la función, o para determinar la función de consumo global de la economía, lo que hacemos es, sumamos el consumo autónomo de cada una de las clases sociales. Entonces el total del consumo autónomo de esta economía es de 90, más la propensión marginal a consumir, en este caso, es 0,75, porque en todas las clases sociales es igual. Pero vamos a ver en otros ejercicios donde los consumos, la propensión marginal a consumir son diferentes, lo que nosotros tenemos que hacer es un ponderado, ¿sí? Por eso yo se los puse acá, que acá me va a dar lo mismo, pero es para que ustedes se acostumbren a hacer el ponderado. Lo que tenemos para determinar cuál es la propensión marginal a consumir de toda la economía. Lo que tenemos que hacer es la propensión marginal a consumir de la clase A por el ingreso disponible de la clase A, más la propensión marginal a consumir de la clase B por el ingreso disponible de la clase B, más la propensión marginal a consumir de la clase C por el ingreso disponible de la clase C, dividido el ingreso total de la economía, que en este caso es de 2.000. Obviamente que acá me da 0,75 porque en este caso las propensiones marginales son iguales, pero ustedes acostúmbrense porque muchas veces lo que hacen en los parciales es sumar las tres propensiones marginales y dividirla por 3. No, ustedes lo que tienen que hacer es hacer un ponderado, multiplicarlo por el ingreso disponible de cada una de las clases sociales. Entonces, una vez que determinamos que la propensión marginal a consumir de esta economía es 0,75, para establecer la función de consumo global de esta economía, multiplicamos esta propensión marginal a consumir ponderada por el ingreso disponible de toda la economía, que es de 2.000. Entonces, el consumo autónomo, ahí sí sumamos, porque son independientes del nivel de ingreso, el consumo autónomo de cada una de las clases sociales, 90, más esta propensión marginal a consumir ponderada que recién determinamos, por el ingreso disponible de toda la economía, y la función global de esta economía es de 1.590. ¿Sí? Si nosotros sumamos la función de consumo de cada una de las clases sociales, me tiene que dar lo mismo. Profe, disculpe, una pregunta. ¿Sí? Esa C tachada, ¿qué significaba? La función de consumo. Ah, listo. Gracias. Van a ver que los ejercicios, porque a veces le ponemos distintas nomenclaturas para que ustedes cuando lean en el parcial, cuando ustedes lo vean en los libros, lo puedan entender, porque a veces algunas nomenclaturas son con la C tachada, entonces
Se lo vamos agregando para que ustedes cuando lean de consumo, puedan entender a qué corresponde. Bueno, en el punto B dice, determinar la propensión marginal a consumir de cada uno de los grupos familiares en que está dividida la economía y la propensión marginal a consumir del agregado de la economía. En este caso, que las propensiones marginales a consumir son iguales, es igual la propensión marginal a consumir de cada una de las clases sociales como del ponderado de toda la economía. Y en el punto 6 dice, obtener función de consumo y ahorro agregadas de la economía. Entonces sabíamos que la función de consumo era propensión marginal a consumir autónoma más, el consumo autónomo más la propensión marginal a consumir, que cuando lo vean lo reflejamos con la C chiquita, por el ingreso disponible, lo que sacamos en el punto anterior. El consumo autónomo, sumando las clases sociales, las diferentes clases sociales, era 90, más la propensión marginal a consumir, ponderada por el ingreso disponible. Y por pasaje de término vamos a determinar la función de ahorro. Entonces sabíamos que el ingreso disponible era igual a la función de consumo más al ahorro. ¿Se acuerdan que cuando llegábamos al ingreso personal disponible decíamos que las familias lo destinaban tanto al consumo como al ahorro? Entonces ahora, para determinar la función de ahorro, lo que hacemos es, pasamos en el otro término la función del ingreso disponible menos la función de consumo. ¿Sí? Entonces nos queda que el ahorro es igual al ingreso disponible menos la función de consumo. Lo que hacemos es reemplazamos lo que estuvimos recién viendo. Entonces era el consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible. Despejamos, nos queda el ahorro es igual al ingreso disponible menos el consumo autónomo menos la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible. ¿Sí? Y pasamos entonces, lo que hacemos es agrupamos. La función de ahorro. Sí. ¿Cómo? La S sería de ahorro. La S es de ahorro, exacto. La función de ahorro la pueden ver en algunos libros con la S o con la A, es lo mismo. Sí, exacto. Entonces, nos queda que la función de ahorro es igual a menos el consumo autónomo, más, esto lo vieron en teoría, por eso no, seguramente lo hicieron en teoría, menos 1 menos C, menos esta propensión marginal a consumir por el ingreso disponible. Acá es como determinamos, partiendo de la función del ingreso disponible, cómo determinamos la función de ahorro. ¿Sí? Lo que dice acá es como 1 menos C es igual a la S chiquita, que es la propensión marginal a ahorrar, ¿sí? Esto es para que vean más que nada cuáles son cada uno de los conceptos de la fórmula. Y donde decimos que la función de ahorro es igual al consumo autónomo negativo, más esta S chiquita, que es la propensión marginal a ahorrar, o 1 menos C, o la determinamos como 1 menos C. Generalmente lo que tenemos es la propensión marginal a consumir, y la S chiquita, la propensión marginal a ahorrar, la determinamos como 1 menos C. Que yo les decía al principio que sumadas las dos propensiones marginales, tanto de consumo como de ahorro, tienen que ser igual a 1. Y lo que hacemos es, en la función de ahorro, reemplazamos los conceptos para determinar cuál es el ahorro total de esta economía. El consumo autónomo de esta economía era 90, entonces en la función de ahorro va a ser menos 90, más la propensión marginal a ahorrar, ¿se acuerdan que era 1 menos C? Entonces 1 menos 0,75, menos la propensión marginal a consumir, por el ingreso disponible. Esto me va a dar que es 0,25, y el ingreso disponible de esta economía era de 2.000. Entonces, la función de ahorro me va a dar de esta economía un total de 410. Si nosotros sumamos la función de consumo global, que era 1.590, más la función de ahorro global, que era 410, nos va a dar el total del ingreso disponible. O sea, este ingreso disponible de la economía se va a destinar 1.590 al consumo y 410 al ahorro. Siempre el consumo va a ser mayor al ahorro. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda, chicos, o puedo seguir avanzando? Profe, la C chica, ¿qué era cuando te dice 1 menos C? ¿A qué se refiere la C Es la minúscula? propensión marginal a consumir.
La que sacamos acá, 0,75. La que sacábamos en este ejercicio 0,75, ¿sí? Que yo le decía que la teníamos que hacer cuando la sacábamos global, teníamos que hacer el ponderado. O sea, por cada peso adicional de ingreso disponible, 0,75 centavos se van a destinar al consumo. Por eso yo le decía que era complementaria, porque, porque fíjense que si 0,70 de ese peso adicional de ingreso disponible, 0,75 se destina al consumo, 0,25 se destina al ahorro. Es lo que le decía al principio en la teoría. La suma de ambas, de las dos propensiones marginales, tiene que ser igual a 1, igual a ese peso adicional de ingreso disponible. Profe, ¿y los 410 de dónde salían? ¿Esto de acá? Reemplazando la función de ahorro. La función de ahorro, que lo vimos al principio, acá lo que hicimos es desarrollar cómo llegamos a la función de ahorro. Esto seguramente lo vieron mejor en teoría, pero lo que hicimos del ingreso disponible, llegamos a la función de ahorro. ¿Se acuerdan que yo se las di al principio? La función de ahorro era igual a menos el consumo autónomo más 1 menos C, ¿sí? Que es esta propensión marginal a consumir por el ingreso disponible. O la S chiquita, esto sería lo mismo que la S chiquita, la propensión marginal a ahorrar. Y lo que hicimos en este ejercicio es reemplazar en la función de ahorro los conceptos que teníamos. Entonces, la propensión marginal a consumir negativa, ¿se acuerdan que era 90, el consumo autónomo negativo? Sí. ¿Se acuerdan que era 90 en el ejercicio? Acá en la función de consumo, en la función de ahorro es negativo. Más la propensión marginal a ahorrar 0,25 por el ingreso disponible. Esos son los 410. ¿Sí? No estaría entendiendo los 410. No. Claro, o sea, la función de ahorro da 410, no es que está, porque el signo es confuso, parece como si estuviese dividiéndolo. Ah, esto es Es el igual. Ahora sí. sí. Puede ser porque esto. Vale. Ahí está. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ah, perfecto. Sí, dividido 410, por eso no me da. Está perfecto, perfecto. Y había quedado con un signo, como una división, es cierto. Lo que se hizo en este ejercicio es, teníamos 3 clases sociales diferentes. Se reemplazaron las funciones de consumo en cada una de las clases sociales. A partir de ahí se determinó la función de consumo global de la economía. En este caso es igual, pero lo que se tiene que hacer es ponderando la propensión marginal a consumir. A partir de esos datos lo que determinamos es la función de ahorro de la economía. El consumo autónomo es igual al consumo autónomo que lo determinamos en la función de consumo, pero en el caso de la función de ahorro es negativo. La propensión marginal a ahorrar es 1 menos esa propensión marginal a consumir. Por eso decimos que es 1 menos C. Por el ingreso disponible. Por el ingreso disponible. El ingreso disponible total de la economía era de 2.000. Entonces la función de ahorro es de 410. Eso también podemos determinarlo, la función de ahorro, de cada una de las clases sociales. Acá lo que me está pidiendo es el ahorro global de la economía, pero también podemos determinar la función de ahorro de cada una de las clases sociales. Entonces sabíamos que el ingreso disponible era igual al consumo más el ahorro. La función de consumo global era 1.590 más la función de ahorro 410. El ingreso disponible era de 2.000. Entonces decimos que de los 2.000 de ingreso disponible, 1.590 se destinan a consumo y 410 se destinan a ahorro. ¿Ahora sí? Daniela, sí. Sí, ahora sí. No, me había quedado, como estaba en el dividido, no sabía por qué. Está bien. Sí, ahora sí. Disculpa. No, por favor. Bueno, seguimos con el ejercicio 2 entonces. En el ejercicio 2 dice, una economía ha sido sectorizada según la preferencia de consumir de las unidades familiares que la integran. Así, el sector A corresponde a una función de consumo de 30 pesos de consumo autónomo, más 0,60 de la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible. El sector B, una función de consumo
también tiene 30 pesos de consumo autónomo, pero en este caso tiene una propensión marginal a consumir de 0,75. En tanto que la función correspondiente al sector C también tiene 30 pesos de consumo autónomo, pero una propensión marginal a consumir de 0,80. En este caso, a diferencia del anterior, las propensiones marginales son diferentes. Se sabe además que el ingreso disponible es de 12.730 a precios constantes para que cada grupo familiar, y que se quiere incrementar el consumo mediante una desgravación impositiva. Yo le decía al principio que había distintas medidas para modificar, aumentar o disminuir el consumo. Esta desgravación impositiva, ¿qué les parece a ustedes? ¿Que favorece el aumento del consumo o lo disminuye? Cuando hay una desgravación impositiva. ¿Los perjudica, va disminuyendo? No, al revés, al consumo aumenta el consumo, porque hay una desgravación impositiva, los precios, los productos salen más baratos, entonces lo que hace esto favorece, el ingreso disponible de las familias aumenta, entonces esto favorece el consumo. Ahora lo vamos a ver en un... Los precios de los productos. ¿Cómo? Disminuyen los precios de los productos. Exactamente, porque hay el impuesto, el porcentaje del impuesto disminuye, hay una desgravación impositiva de un 10% en este caso. Dice, ¿a qué grupo convendría aplicar la desgravación impositiva para obtener un efecto mayor? Justifique la respuesta de la pregunta anterior y obtenga la función de consumo y ahorro agregadas de la economía. Entonces, en este caso tenemos la función de consumo del grupo social A, como decíamos así, que era un consumo autónomo de 30, más la propensión marginal a consumir de 0,60 por ingreso disponible. El grupo social B era 30 de consumo autónomo más 0,75 de la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible, y el grupo social C tiene 30 pesos de consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible. En este caso establece que el ingreso disponible es igual en todas las clases sociales, y es de 12.730. Entonces, reemplazando la función de consumo, ¿sí?, por el ingreso disponible, determinamos que la función de consumo del grupo A es de 7.668. La función de consumo del grupo B es de 9.577,50. La función de consumo del grupo C es de 10.214. O sea, lo único que se hizo acá es la función de consumo que estaba dada, la reemplazamos del ingreso disponible de cada una de las clases sociales, que en este caso son iguales, es de 12.730 en cada una de las clases sociales. Entonces lo que establece es que el ingreso disponible, como hay una desgravación impositiva, ¿sí?, esta desgravación impositiva produce un aumento del ingreso disponible de 12.730 a 14.003. Y tenemos que determinar cómo afecta a cada una de las clases sociales. Entonces reemplazamos ahora, ante esta modificación, ante este aumento del ingreso disponible, cómo modifica la función de consumo de cada una de las clases sociales. Volvemos a reemplazar por el nuevo ingreso disponible, multiplicado por cada una de las propensiones marginales, que en este caso son diferentes. ¿Cómo ¿Sí? calculo los 14.000? ¿Cuál? Los 14.003, ¿cómo los calculo? 12.730 por, Sí. por 1,10, se incrementa el 10% del ingreso disponible. Ah, por el 10%. Claro, como se desgrava, como una desgravación impositiva, los precios de los productos bajan, entonces esto produce un aumento, va a tener ese dinero disponible que no se va a destinar al pago de impuestos. ¿Sí? Entonces, esta medida que toma el gobierno disminuyendo un porcentaje, esta parte impositiva, ¿cuánto afecta o cómo afecta a la función de consumo de las clases sociales? Y fíjense que en este caso, de 7.668 se incrementó la función de consumo se incrementó a 8.000.